Saludos, mi gente. Estamos aquí otra vez, un video más. Estamos bien contentos porque cada vez más estamos ahí trabajando, ¿verdad? Para traer nuevos temas. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema interesante y bienvenidos a todos. Si no me conocen, mi nombre es Onyx Rivera y verdaderamente es un placer estar aquí compartiendo con ustedes un ratito. Ya estoy loco por hacer en vivo, así que vamos a ver cuándo empezamos, pero ya quisiera yo empezarlos en vivo. Prácticamente yo casi no corto aquí, yo estoy haciéndolo prácticamente como si fuera en vivo, así que sí, hay veces para que algunos detallitos ahí, pero muy raro, quizás uno así que corto, pero si nos vamos en vivo, yo creo que es mejor. Así que, pero estamos bien contentos. Hoy el tema está súper interesante. Yo sé que muchos ya deben estar pensando sobre el tema que ya vieron ahí en su portada, ¿verdad? Y el tema es el siguiente: ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Aquí hay un problema que mucha gente divide el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y claro, hay una división. Yo no estoy diciendo que no, pero también hay una unión. Así que vamos a estar viendo si con respecto a la salvación hay una desunión y vamos a estar viendo cómo eso no es correcto. Pero si vamos a preguntarle a las demás personas, si, o no sé si te pasa a ti, si yo te pregunto a ti, pero si ya tú lo sabes y le preguntas a otras personas de cómo fueron salvas las personas en el Antiguo Testamento, vas a encontrar eh, quizás varias contestaciones. Quizás personas te van a decir que no saben, pero hay otras que te van a dar algunas contestaciones que probablemente están erradas. Y probablemente tú eres una de esas personas que a lo mejor no sabes y dices, no, pues no me atrevo a dar ninguna contestación porque no la sé, pero a lo mejor sí te atreves a dar una contestación y probablemente te vas a dar cuenta en el día de hoy que estás errado o que estás errada, ¿verdad? Y eso es porque tenemos muchas lagunas con la teología. Cuando nosotros aprendemos las escrituras, se supone, como ya hemos dicho, que tenga una coherencia. Nosotros no podemos pensar una cosa del Antiguo Testamento como si Dios hubiese cambiado y ahora otra en el Nuevo Testamento. Y eso es un error, ¿verdad? Eso es un error de muchas personas. Piensan, inclusive, hubo en muchos años atrás, al principio, en los primeros siglos después de Cristo, hubo una persona que se llama Marción, o Marción, este, que empezó a la escritura, a hacer un canon, ¿verdad? Y empezó a quitar cosas del Antiguo Testamento. Él estaba diciendo que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y eso es un error. Es el mismo Dios. Y hay personas que todavía piensan así, que el Dios del Antiguo Testamento era diferente, era más fuerte, era y ahora Dios es amor, Dios es diferente, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es así. Dios es el mismo, Dios no cambia. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo fueron entonces salvos las personas del Antiguo Testamento? Otra pregunta que se podría hacer es cómo fueron justificadas las personas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque como ya hemos dicho en los videos anteriores, para que vean que hay cuando hacemos una buena teología, todo eso va siempre a llegar a lo mismo. Eh, ¿Cómo fueron justificadas? ¿Cómo esas personas, si ya dijimos que no pueden ser salvas por medio de las obras, entonces cómo fueron justificadas? Porque mucha gente piensa que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de obra, un Dios de gracia. Entonces, eso, todos pecaron, dice la palabra de Dios, y entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo pueden ser salvas entonces estas personas? ¿Cómo fueron salvas si Jesucristo murió después? ¿Verdad? Eso es una pregunta que probablemente está en nuestras mentes. Pero una de las contestaciones probablemente que vamos a encontrar aquí es que en el Antiguo Testamento se salvaban por ser judíos. Eso lo vemos hoy en día. Inclusive con esto de la guerra de Israel,
podemos ver que muchas personas están convirtiéndose a todo esto, a Israel, a ser judío, a las costumbres de los judíos y todas estas cosas. Y eso es un error craso, ¿verdad? Eso es un error que no debemos hacer. Y si tienes alguna duda, vete a Hebreos, léete la carta de Hebreos para que tú veas. Ahí está, ahí está. La palabra de Dios nos instruye sobre todas estas cosas. Pero bueno, hay personas que piensan que porque como a Israel fueron las promesas, pues entonces ellos piensan que son salvos porque Dios le prometió a ellos y los escogió. Y sí, hasta cierto punto hay una cierta verdad en sus comienzos, pero nos vamos a dar cuenta que no es tan solo por ser israelita o de la etnia judía, ¿verdad? Entonces, no es eso. Entonces, mucha gente piensa que eran salvos por nacimiento, porque nacieron, o también porque siguen sus leyes, ¿verdad? Como ellos nacieron judíos, Dios le dio a ellos la ley, y entonces ellos sacrificaban animales, y entonces mucha gente piensa que esa era la manera de que ellos fueron salvos, porque ellos hacían todas estas cosas. También hay muchos que mezclan, como ya dijimos, el judaísmo con el cristianismo, ¿verdad? Hasta en la misma escritura podemos ver cómo los judaizantes judaizaban a los cristianos, ¿verdad? Pero hubo un problema en Gálatas donde hasta Pedro estuvo envuelto en todo esto y Pablo regaña delante de todos a Pedro para que, para que vean que eso no está correcto. Eso está en Gálatas 2, lo pueden ver, pero no voy a entrar ahí porque no es nuestro objetivo en el día de hoy. Pero muchos piensan que por sus tradiciones también. Pero eso es un error. Eso es un error. Las personas del Antiguo Testamento no fueron salvas por hacer este tipo de cosas. Hay algo que sí, pero no exactamente por ese tipo de obra. Y lo vamos a ir mirando poco a poco. Entonces, nuestra teología tiene que ser coherente. Si ya dijimos que las personas no pueden ser salvas por medio de las obras, ¿verdad? Lo estuvimos estableciendo y que todos, aún siendo judíos, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no pueden ser salvos por medio de hacer cosas, ¿verdad? Eso, de ahí no viene la salvación. Entonces, por eso es importante que podamos tener un entendimiento y podamos ser renovados por medio del intelecto. Nosotros no debemos pensar por nuestra propia sabiduría, sino adquirir la sabiduría de la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos, en Romanos 12, 1 al 2, el versículo 1 al 2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestra adoración tiene que ser inteligente, tiene que ser de la razón. Y dice el versículo 2, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el punto, conocer a Dios y su voluntad perfecta, la buena, porque Dios tiene una voluntad buena para nosotros. Entonces, hay una transformación en nuestra mente de lo que Dios ya nos ha revelado, que es su palabra. Dios se ha revelado a través de su palabra y solo debemos ser humildes. Esa es la parte más difícil de nosotros. Nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, pero no somos humildes muchas veces y queremos imponerle nuestras ideas o lo que ya otros han dicho. O sea, si alguien ha dicho algo, nosotros lo creemos y luego vamos a la palabra y ahí nosotros vamos ya con algo en nuestras mentes. Y ese es un gran problema. Muchas veces entendemos lo que dice la Biblia, lo entendemos, decimos, ok, mira, eso es lo que dice, pero nosotros no queremos someternos a ella. Y eso es un gran problema que tenemos como seres humanos.
sea, sabemos lo que dice, pero dice: "No, no, espérate, 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 eso no puede decir, porque lo aprendí de otra manera, porque aprendí otras cosas". Y entonces, no es cuestión de que a veces no la entendamos. Aquí el problema está en que nosotros no nos queremos someter a ella. Cuando la palabra de Dios dice algo que nosotros no estamos de acuerdo, muchas veces decimos, eso no es lo que quiere decir. Y empezamos a buscar cualquier explicación que se ajuste a lo que nosotros queremos que diga. Ese es el problema. Y es por eso que hay tantos errores de interpretación. Fíjese, no es porque la palabra sea difícil realmente. Hay cosas difíciles, pero no es realmente la mayoría de las cosas nosotros lo podemos entender. Es simplemente porque no podemos aceptar lo que está diciendo. Quizás por la cultura, quizás porque nos han dicho otras cosas, quizás porque tenemos, dice, eso es muy fácil, ¿verdad? Y eso simplemente no nos queremos sujetar a ella. Vamos ya con algo en nuestra mente y es bien difícil someternos. Pero la verdad es que debemos venir a la escritura humildemente y aceptar lo que dice y entenderlo, tratar de entender la coherencia bíblica. La palabra desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una coherencia bíblica. No hay que hacer un montón de cosas y un montón de telarañas ahí para llegar a una teología extraña. Por eso es que a veces, y a mí me pasaba, yo no entendía mucho, y mayormente en la escatología, ¿verdad? Y no voy a entrar en escatología, pero en la escatología hacen un montón de cosas para poder lograr y entender la escritura, que yo lo miraba tan difícil que a mí hasta se me quitaban las ganas de estudiar la escatología. Y luego cuando la empecé a estudiar realmente me di cuenta que no es difícil, no es algo que realmente no se puede estudiar. Se puede estudiar y los invito a que lo estudien, pero estudienla la manera correcta. Yo después después vamos a, quisiera yo hablar de la escatología, pero bastante más adelante y establecer los diferentes puntos de vista para que vean que hay unos puntos de vista que se complican tanto cuando la escatología sinceramente no es tan difícil. Realmente, realmente no es difícil. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Ese es el punto, mis amigos, mis hermanos, ese es el punto. El punto es que nosotros mismos complicamos la misma escritura. Y entonces tratamos de empatar una cosa con la otra y perdemos la coherencia bíblica. Y porque no queremos aceptar algunas cosas que la Biblia enseña que son duras. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Pero debemos nosotros seguir esa continuidad lógica. Ahora, cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Señor está abriendo una cortina y en la revelación que nosotros debemos entender, porque sí está un viejo pacto y el nuevo pacto, pero eso tiene una coherencia, ¿verdad? No estoy diciendo que nosotros debemos hacer las cosas que hacían en el Viejo Testamento. Yo no estoy diciendo que volvamos al Viejo Testamento, jamás. Con respecto a la ceremonia, las cosas que ya son sombras de Cristo. Claro que no. Simplemente hay unas cosas que Dios establece en el Viejo Testamento que ya no son necesarias que se hagan después que ya Cristo vino, ¿verdad? Pero para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos entender el Viejo Testamento. Y también para poder entender el Viejo Testamento tenemos que entender a través del Nuevo Testamento. O sea, el Viejo Testamento lo tenemos que entender a través del Nuevo. Así que es importante entender los dos. ¿Cuál es el fin de uno y cuál es, verdad, cómo procede el otro? Entonces, y lo digo porque tú entras a Hebreo y si tú no estás entendiendo muy bien el Antiguo Testamento y qué es lo que está pasando culturalmente allí, pues sí se te va a complicar un poco la lectura, bastante. Pero si entendemos el a través de Hebreo, podemos entender bastante el Viejo Testamento, igual que ya debimos haber leído el Antiguo Testamento para poder entender Hebreos. Pero Hebreo es interesante porque te explica bastante, igual que Romanos, igual que Gálatas, por ejemplo. Son libros interesantes, ¿verdad? Son unas cartas que nos aclaran bastante. Entonces,
Ahora, siguiendo con lo que estábamos hablando con respecto a quiénes son los verdaderos israelitas, la Biblia es clara con algunos pasajes, pero por cuestión de tiempo voy a dar estos pasajes bíblicos simplemente, unos pocos, ¿verdad? Este, porque no vamos a resolver ese problema ahora, simplemente para que veamos que no eran salvos por ser israelitas, simplemente por la etnia, o no fueron escogidos todos los israelitas para ser salvos, en otras palabras. Entonces, esto es algo que Pablo explica en Romanos 2 28 al 29 y en Romanos 9 1 al 8, y hay otros pasajes, quizás hasta mejores que esto, pero con esto yo creo que lo podemos contestar. Entonces, Pablo habla, ¿verdad? Que no todos los israelitas en la carne, sino que fueron por medio del Espíritu de Dios. O sea, que es algo espiritual. Y lo vamos a ver. O sea, el verdadero israelita es por medio de algo espiritual, no étnicamente. Claro, a ellos se les dio ese privilegio primero. Y lo vamos a ir viendo. Ok, Romanos 2 28 al 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Así que es el verdadero israelita el que Dios escogió, ¿verdad? Porque procede de Dios y es un cambio en el corazón, no étnicamente. Hay un cambio, aún siendo judío, tiene que haber un cambio en el corazón, y dice que por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, no procede de nosotros, sino de Dios. Eso es lo que dice Romanos 2 28 y 29. Así que podemos descartar que la salvación específicamente es por lo étnico, sino que procede de Dios, ¿verdad? Ahora, Pablo argumenta en eso también en Romanos 9 del 1 al 8, y dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia. Ok. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijo y la gloria a los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, escucha, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto no es esto es no solo los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Así que hay una promesa, dentro de Israel mismo habían los que iban a ser salvos. Así que no era ni por seguir los ritos, ni la ceremonia, ni nada de estas cosas, sino que había dentro de Israel, habían unos que sí eran los que eran los salvos. Entonces, ya está. No es por ser israelita étnicamente. Otro punto de vista erróneo es que las figuras del Antiguo Testamento fueron salvas porque cumplieron la ley. ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa que ellos, los que siguieron la ley correctamente, esos sí fueron salvos? ¿Qué tú piensas? ¿Qué pensarías? Te voy a dar unos minutos. Unos segundos. Ok, si fuese así, ¿qué podemos decir de Adán y Eva? No estaba la ley escrita, ¿verdad? Ni estaba tampoco Noé, y así, ¿verdad? Antes de Abraham, Abraham tampoco, porque la ley tampoco fue para Abraham. La ley vino con Moisés. Entonces,
¿Qué tiene? ¿Cómo fueron salvos ellos entonces? Eso es un gran problema, hay que preguntarse también, ¿verdad? Porque ahí hubieron gente salva. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos que somos salvos por la ley o por seguir un rito o una tradición o lo que sea, eso se acomoda muy bien a nosotros. Nosotros siempre queremos tener participación en la salvación. Y eso es algo que nosotros siempre, prácticamente desde que llevo yo en el cristianismo, me he encontrado muchas personas que por más que le leen muchos pasajes bíblicos, no quieren entender que la salvación no es por obra, ¿verdad? Y ellos quieren siempre como que tener un tipo de participación. Ahora, si tú no has visto los videos anteriores, yo te recomiendo que pares aquí y vayas y busques los videos que ya hemos hecho, ¿no? Porque de verdad hay una coherencia en lo que estoy trayendo ahora con los videos anteriores. Y es importante que podamos entender el problema del hombre, el Salvador, y sí hay una responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad, yo no diría, sino una respuesta, sería la respuesta. Pero tenemos que ver cómo Cristo es el que cumple todo esto, ¿verdad? Entonces, si nadie pudo haber sido salvado por medio de la ley, porque solo Cristo la pudo cumplir, quiere decir que ninguno del Antiguo Testamento pudo cumplirla. Nadie, nadie pudo cumplirla. Es entonces ya eso de pensar de que los del Antiguo Testamento fueron salvos por cumplir la ley, ya eso tienes que descartarlo. Tienes que descartarlo porque, en el Nuevo Testamento ya vemos que nadie pudo cumplir la ley. Inclusive ellos mismos sabían que no podían ser salvos por medio de la ley. Era difícil, no se podía. Por eso es que vino Cristo a cumplirla. Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos, que no pudimos, ni podemos, ni nadie pudo. Nadie, ninguna persona. Recuerden, si ustedes en este mundo ven que hay una persona que digan que sí cumplió la ley y que fue perfecta, aparte de Cristo, es un mentiroso. Porque la Biblia no miente, la Biblia dice que todos se desviaron, todos, a unas se hicieron inútiles. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que no podemos pensar que hubo alguien que cumplió la ley y que fue salvo por medio de sus obras. Nadie, ni desde Adán hasta el sol de hoy, nadie puede. Solamente dice la escritura una persona. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? En el video anterior, el perfecto Salvador. Por eso se cumple en el perfecto Salvador, porque él sí pudo. Él sí pudo, pero también hasta su nacimiento fue diferente. Pero no voy a hablar de eso porque ya lo hablamos, ¿no? Así que seguimos. Entonces, una pregunta. Esos animales que se sacrificaban en aquel momento, porque podrías pensar, bueno, pero es que se sacrificaban los animales. Había sacrificios animales para expiar los pecados. Y sí, había que hacer eso, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿saben cuántos pecados limpió estos sacrificios de cordero en realidad? ¿Cuántos pecados expiaron esos animales? ¿Podían los animales realmente expiar los pecados de la gente? ¿Cuántos pecados expió algún animal de eso? Se hacían sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificios, pero ¿cuántos verdaderamente quitó el pecado? ¿Saben cuánto, hermanos o amigos? Cero, cero, ni uno. Esos animales no podían quitar el pecado. Esos sacrificios solo estaban apuntando a Cristo, al que realmente fue, que en él fue que se pudieron expiar los pecados. Solo apuntaban, eran una sombra de Cristo. Pero
esos animales no podían expiar porque eran animales. Eso solamente estaba representando, por eso es que tenían que ser perfectos, no podían tener ningún, ¿verdad? Nada, tienen que ser lo mejor, tiene que ser el mejor, el unigénito. O sea, era lo mejor de los animales, pero realmente era porque estaba representando a Cristo. No quitaban el pecado ellos, ¿verdad? Así que era solamente por la fe, solo fue por la fe en lo que representaban esos animales, en aquel que iba a venir y hacer un sacrificio perfecto. Mira lo que dice Hebreos 10, del 11 al 12, dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca, nunca los quitó. Pero él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así que solamente fue Cristo el que pudo quitar los pecados, solamente Él. Pero aquellos animales no podían quitar el pecado. Así que fueron cero, ningún pecado. Vamos a ver este artículo que encontré en God Question. El título es ¿por qué Dios requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Porque eso es una buena pregunta, no quita ningún pecado, entonces ¿por qué se requerían? Y esto es un buen artículo que quiero leer y dice, Dios requería el sacrificio de animales para proveer el perdón de los pecados de manera temporal, escucha bien, y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Y aquí está una cita, Levíticos 4:35 y 5:10. El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de las escrituras porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. En Hebreos 9:22, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a los animales para proveerles ropa. Génesis 3:21. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. El de Caín no fue aceptado porque trajo fruto, mientras que el de Abel fue aceptado porque fue el primogénito de su rebaño. Génesis 4:4 al 5. Y después de que el diluvio retrocedió, Noé sacrificó animales a Dios. Génesis 8, del 20 al 21. Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios. Primero, el animal debía ser sin defectos, como estábamos hablando. Segundo, la persona que ofreciera el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, se tenía que poner la mano. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido en el día de la expiación, descrito en Levítico 16, demuestra que el perdón y la remisión del pecado, el sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, Levítico 16:15, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto, Levítico 16:20-22. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Porque entonces ahora ya no se ofrece, ¿por qué? Entonces ahora ya no ofrecemos, disculpen, sacrificios de animales. Los sacrificios de animales han concluido porque Jesucristo fue sacrificio máximo y perfecto. Juan el Bautista reconoció esto cuando vio que Jesús venía para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Probablemente te estarás preguntando por qué animales, qué mal hicieron. Ese es el punto, ya que los animales no hicieron mal. Ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio.
Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Primera de Timoteo 2:6, o sea, 2 al 6, dice: Jesucristo tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Como dice Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz podemos recibir el perdón. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. El animal servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, por lo que los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Imagínense en eso. Los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo. Jesucristo fue el último sacrificio sustituto una vez y para siempre, Hebreos 7:27, y ahora es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Los sacrificios de animales presagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo, quien se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados y proveyendo el perdón que los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar y predecir. Entonces, eh, esos sacrificios representaban, ¿verdad? Lo que iba a ser Jesucristo. Bueno, una de las cosas que me dio a mí por hacer este podcast es porque escuché he escuchado varios youtubers, pero en este caso, escuché a un youtuber que dijo que Enoch nunca pecó y por eso él fue al cielo, ¿verdad? No vio la muerte, igual que este, Elías, ¿verdad? Entonces, este, este youtuber estaba tratando de explicar otra cosa, eh, otra ascensión, y utilizó el ejemplo de Enoch. El problema es que si decimos que no cometió pecado, pues entonces la Biblia estaría contradiciéndose, porque dice que no hubo justo ni siquiera uno, solamente fue Cristo. Y dice que el único que no cometió pecado, la escritura dice que el único que no cometió pecado fue Cristo y que todos se desviaron, todos, desde Adán, y por eso es que vino Cristo, porque nadie pudo cumplir la ley. Si nadie pudo cumplir con la ley, no podemos decir que no cumplió con la ley. Eh, sí habla de que Enoch eh, fue salvo por gracia. Y vamos a ver. Entonces, nadie fue salvo por sus obras. Nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, podemos encontrar a alguien que haya sido santo y que no haya cometido pecado nunca, o que pudo, eh, ¿cómo se diría? Él mismo pagar por su propio pecado, eh, haciendo obras. Nadie. Entonces, si no hay nadie, no hay nadie. Las obras no salvan. Entonces, no hay nadie que pudo por su esfuerzo propio o por guardar la ley de Moisés. Nadie. Las obras de justicia no pueden obtener el estándar perfecto de Dios. No se puede. Sino que son inútiles. Son como trapos de inmundicia. Isaías 64 al 6 dice que son trapos de inmundicia. En el Nuevo Testamento, Pablo también explica que nadie puede ser justificado por guardar la ley. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Aún la ley no tenía poder para salvar. Esto guió a las personas a Jesús, ¿verdad? Como dice Galatas 3:24, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Es por la fe que somos salvos. ¿Ok? Entonces, Pablo se refiere 3 veces a Abraham como el ejemplo
consumado de la justificación por la fe a través de la fe en Romanos 4:3, en Galatas 3:6 y en Santiago 2:23, ¿verdad? A estos pasajes nos enseñan que cómo Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras, sino por la fe. Abraham fue salvo antes de la circuncisión, antes que fuera instituida la ley, por lo tanto, no pudo haber sido salvo por guardar esos mandamientos. Romanos 4, del 9 al 12 dice, es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos, porque decimos, Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen a los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Así que no, él fue justificado antes de la circuncisión para que fuera padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos. En Galatas 3:16 al 18, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Ok? La obediencia a la ley y su sistema de sacrificio permitían tener una relación con Dios y era una figura del necesario sacrificio de Jesucristo. Los sacrificios mosaicos de animales solo fueron provisional, nunca fueron suficientes para la salvación. O sea, en sí el sacrificio no era lo que, lo que realmente a nosotros nos podía salvar, sino era la fe que había en ellos en que Dios le había dado esa ordenanza. Ellos confiaban en Dios de que por medio de eso ellos apuntaban a alguien mayor, a alguien que iba a hacer eso. Eso que ellos estaban haciendo y practicando, eso era lo que salvaba realmente, esa fe. Las personas fueron salvas por gracia. La gracia es el regalo gratuito de la provisión inmerecida de Dios. O sea, Dios nos salva por medio de la fe, pero esa fe es el medio de la gracia. Somos salvos por medio de la... Bueno, ya mismo lo leemos. En el caso de Abraham, perdón, la gracia llegó a través de la promesa incondicional de las bendiciones futuras que vendrían al mundo a través de su descendente, el Señor Jesucristo. Génesis 12, 2 al 3, Génesis 17, 1 al 8, Génesis 22, 18, Galatas 3, 16. Dios le dio la promesa a Abraham de la liberación futura, pero también le dio su cumplimiento. Todo depende del actual de Dios. No depende de nosotros. Depende de ese actual de Dios. Mira lo que dice Romanos 4, del 6 al 8. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eso es gracia. Eso es gracia. David fue salvo por gracia, sin importar su horrible pecado o sus horribles pecados. Abraham y David fueron salvos por gracia anticipada y recuerden que es un regalo. Dios les regaló a ellos la gracia. ¿Ok? Entonces, Dios
Por su gracia siempre ha preservado un remanente de creyentes en Israel. En Romanos 11, del 1 al 6, ¿verdad? Nos habla de todo eso. Y en Primera de Reyes también 19 al 18. Hay un remanente, hermanos o amigos que me están escuchando. No, Dios no salvó a todos los israelitas o a todos los judíos. Hubo un remanente dentro de Israel. ¿Ok? Así que por ser descendiente de Abraham, exactamente no era lo que te salvaba, sino que era algo más profundo, era algo espiritual, era por medio de la fe y era por medio de la gracia, ¿verdad? Entonces las personas fueron salvas a través de la fe, como ya estamos diciendo, ya que la salvación por gracia no se puede obtener o merecer, entonces solo se puede recibir a través de la fe. Romanos 4 al 16 dice, por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posterioridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham fue justificado porque él creyó las promesas de Dios de un descendiente que sería el libertador, ¿verdad? Y entonces, ya que la salvación de Abraham sucedió cuando él aún no era circuncidado, él sirve como ejemplo para todas las personas, ambos gentiles como judíos, a quienes se les imputa la justicia a través de la fe. Y eso lo podemos ver en Romanos 4, del 9 al 11, Gálatas 3, 26 al 29. En el Nuevo Testamento, el principio de la salvación por gracia a través de la fe, sin obras, está demasiado presente. O sea, nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento aún más, porque en el Antiguo Testamento lo podemos ver. De hecho, fue igual, pero en el Nuevo Testamento ya está un poquito más. Ya Dios abrió la cortina, ¿verdad? Y podemos verlo. Entonces, es bastante presente, está bastante presente en el Nuevo Testamento. Aquí solamente voy a mencionar, los voy a mencionar nada más los textos porque son muchos. Romanos 3, 21 al 24, Efesios 2, del 8 al 9 y Tito 3, del 4 al 5. Ahora, antes de seguir, quisiera que vieran lo que dice Hebreos 11, del 4 al 10, para que vean que Enoch, Abel y toda esta gente fueron salvos por la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc, escucha, fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero recuerden que fue por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 13 al 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto, desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor,
es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Solo quise, ¿verdad?, traer este texto para aclarar un poco sobre cómo fueron salvos estos hombres. Fueron salvos por la fe, por la gracia de Dios. Ellos hallaron gracia, pero no por lo que ellos eran. Ellos hallaron primero la gracia y luego ellos hicieron cosas. O sea, Dios los preparó, Dios le dio. Acuérdense que la gracia, mira lo que dice en Efesios 2. Vamos a ver lo que significa cuando Dios te da gracia. Mira lo que dice. Porque por gracias habéis sido salvos. Escucha bien, por medio de la fe. Escucha, el medio de la gracia es la fe. Y esto, esa fe y esa gracia, no de vosotros, sino que es un don de Dios. Un don es un regalo de Dios. O sea, es Dios que te da eso. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. O sea, Dios preparó esas obras y las obras no son para salvarnos, sino que nos salva para buenas obras. Es diferente. No es que no hagamos buenas obras, es que esas obras Dios te salva y dice, ok, aquí están las obras. Dios te salva ¿para qué? Para que tú hagas obras buenas. Eso sería como un fruto, ¿no? ¿Tú quieres saber si tú eres salvo? Mira tus obras. No es que esas obras te salvan, simplemente dicen que tú eres salvo. Cuando tú empiezas a hacer buenas obras, cuando tu vida cambia para el Señor, entonces tú puedes decir y tú puedes estar diciendo, bueno, el Señor ha hecho cosas en mí porque yo nunca hubiese hecho esto. Yo nunca hubiese hecho estas buenas obras, ¿verdad? Porque hay gente que hace buenas obras, pero es para salvación. Ahora, cuando son las verdaderas buenas obras, ¿sabes? Se hacen para glorificar a Dios, no para salvarnos, porque la salvación es un regalo de Dios. No sé si lo puedo explicar mejor, lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo. Entonces, si es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es algo que proviene de nosotros, es algo que la palabra está diciendo. Y recuerden lo que yo dije al principio. Muchas veces tenemos ya algo en nuestra mente que nos impide poder entender bien la palabra de Dios. La palabra es clara. Mira que claro, yo creo que yo solamente estoy repitiendo lo que dice ahí. Pero sin embargo, yo sé que hay mucha gente que debe estar peleando con esto. Simplemente porque ya tenemos unas ideas y yo no lo, ¿verdad? Yo no quiero decir que, porque yo estuve ahí. O sea, lo que quiero decir es que yo también peleé con la escritura. Yo también peleé con la escritura porque yo no podía entender cómo era posible que venía de Dios. Porque yo tenía en mi mente que uno tenía que hacer cosas para alcanzar la salvación. Sin embargo, ese es el fruto de que eres salvo. Dios te salva y eres salvo no por obras, sino porque Dios te regaló la salvación. Si tú has creído en Cristo, tú eres salvo. Tú eres salvo no por tus obras, sino porque Dios te dio la fe. Y eso, de verdad, cuando yo lo pude entender, primero me quitó un peso encima y segundo, que me dio más amor por Dios. Porque de tanta gente sin yo merecerlo, sí, o sea, Dios me escogió. Dios me dio esa fe. ¿Por qué no lo voy a servir? ¿Por qué no voy a hacer las buenas obras? O sea, sinceramente es como que es aún más gratificante pensar que fui uno de esos escogidos. Y quiero predicar la palabra de Dios y quiero llegar a todas las personas y predicar del glorioso Salvador, de aquel que dio su vida por mí, que pensó en mí. Y si tú eres salvo, pensó en ti. Y eso debe llenarnos a nosotros de gozo, debe llenarnos de alegría, debe ser algo que nos lleve a la escritura, de querer aún crecer más en la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si lo pueden entender, ¿verdad? No sé si me pueden entender, pero quisiera leer algo aquí para seguir con el tema, lo del Antiguo Testamento, y es sobre
Esto es un apunte de gracia. A ver, todo un post. Todo un post y. Ok, el post es de apuntes de gracia. Así se llama. Creo que es así que se llama. Este, pero bueno, es un post. Quizás pones el título, el progreso de la revelación, dice, y entonces puedes conseguirlo. Y dice lo siguiente: considere cómo con el tiempo se ha expandido el contenido de las buenas nuevas acerca del libertador que envió Dios. No podemos estar seguros desde cuándo ya sabían los característicos bíblicos porque la verdad también se transmitió oralmente. Sabemos que Adán sabía que Dios iba a proveer un libertador, que ya estuvimos hablando de eso, una semilla, ¿verdad? Este, espérate que ya me perdí, moví esto. Disculpen. No estamos en vivo, pero prácticamente sí. Entonces, a ver, ok. Sabemos que Adán sabía que iba a proveer un libertador, una semilla de la mujer, quien iba a destruir a Satanás. O, ¿verdad? De Génesis 3:15. Abraham también esperaba la semilla salvadora y tuvo una revelación especial de él. Juan 8:56. Moisés supo algo acerca del sufrimiento del Salvador que vendría y habló con él. Juan 5:46, Hebreos 11:26. David entendió que la semilla sería su descendiente. Los profetas describieron la divinidad del Mesías, su reino, su poder, su muerte y su resurrección. Especialmente Isaías, quien relaciona el sufrimiento del Mesías con la salvación. Isaías 53, 3:11. Hechos 8:26 al 35. Hechos 10:43. Jesús declaró que las escrituras, desde Moisés hasta todos los profetas, testificaban que el Mesías iba a sufrir antes de que él entrara en su gloria. Lucas 24:25 al 27. Aún así, no existe ninguna evidencia de que alguien hubiera sabido que su nombre es Jesús y que él moriría en una cruz, aunque Jesús es meramente una transliteración de la palabra hebrea para Salvador, Yeshua. En el tiempo de su sufrimiento, de su nacimiento, el nombre de Jesús es anunciado, Mateo 1:21, y, y hoy nadie puede ser salvo si no es por el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Después de su resurrección, Jesús se presenta a sí mismo como crucificado en la cruz y resucitado de entre los muertos. Este es el objeto de la fe que Jesús quiere que vea Tomás en Juan 20:26 al 29, lo que se convirtió en el mensaje de salvación que los apóstoles predicaron después de que Cristo ascendiera al cielo. Hechos 20:22 al 24, 3:18 al 25, 4:2, 10:5, 29 al 31, 10:39 al 41 y así. Hay varios más. Eh, Dios, Jesús fue el cordero inmolado. Ok, perdón, leí mal otra vez. En el eterno plan de Dios, Jesús fue el cordero inmoralo. Ahora se me trabó la lengua. Fue el cordero inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8, Primera de Pedro 1:18 al 20, pero los detalles de cómo iba a suceder esto se fueron expandiendo conforme progresaba la revelación a través de los tiempos. Entonces, es una revelación, ¿verdad? Que fue progresiva. Eso es lo que quiere decir este post. No era algo que era muy fácil de entender, sino ellos tienen que tener fe en lo que el Señor iba diciendo que tenían que hacer. Ellos lo hacían, pero teniendo la fe que Dios le estaba dando aún así. Sí, sí, sí nos entendemos, ¿verdad? Ok, para concluir, nunca la salvación fue por nuestras obras o por cumplir la ley, ya que nadie puede. Ya eso lo hemos dicho. Recuerden que en los videos pasados que estuvimos hablando sobre esto, estuvimos diciendo que el hombre tiene el hombre tiene un problema con Dios y todos los hombres
y no hay excepción de personas para poder ser justificado delante de Dios. Dios es un Dios justo y Él tiene que establecer justicia. Recuerden el valor infinito de Dios. Así que todos somos salvos por medio de la fe en Jesús. En aquel momento, ellos tenían que mirar, ¿verdad? La salvación siempre ha sido por gracia. Vamos a ir por parte. La salvación siempre ha sido por gracia, a través de la fe en el Salvador que Dios prometió. ¿Sí? ¿Sí entiende? Recuerden que había una promesa. Esa promesa, ellos tenían que tener fe en esa promesa. El contenido esencial del evangelio no ha cambiado, porque esa es la buena noticia. Ellos podían obtener la salvación por esa promesa, sino que se ha expandido mientras tenemos más información por el progreso de la revelación. Dios ha estado corriendo la cortina de la revelación de Dios a través de la historia de la redención de las Escrituras, para que poco a poco podamos ver el misterio de la salvación o del Salvador en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, y aquí es que viene la clave, en el Antiguo Testamento las personas eran salvas, ahí está la pregunta, al creer que Dios enviaría a un Salvador divino en el futuro para poder salvarse. Entonces, después de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros somos salvos al creer en Cristo Jesús como el que fue crucificado y resucitado, quien es el Salvador, quien nos libera de la condenación y nos da la vida eterna. Entonces las personas eran salvas al esperar anticipadamente las buenas nuevas, depositando su fe en ese que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y hoy somos salvos al mirar atrás por fe y ver que ya todo está consumado en la cruz. Esas palabras de Cristo en la cruz, tetelestai, consumado es, ya no está, ya todo está hecho, ya todo fue consumado. Cristo lo hizo, Cristo venció, Cristo cumplió y esa gente del Antiguo Testamento fueron salvos por la cruz de Cristo. Ellos miraban hacia allá, hacia esa promesa que Dios había dado en Cristo. Y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Pero Cristo en esa cruz dijo, tetelestai, todo fue hecho, ya, lo cumplió. Somos salvos por medio de Jesucristo. No hay nadie en este mundo, apréndete eso. Cuando aprendemos eso y estamos claros, no hay forma que tu fe sea tambaleada. La Escritura enseña que no hay nadie que haya sido salvo si no es por Cristo. Si tú no has sido salvo por medio de Cristo, tú puedes ser salvo por Cristo. Él murió para que tú pudieras disfrutar de Él en una eternidad, para que pudieras disfrutar la eternidad junto a Él. Tú puedes venir a Cristo. Esa salvación es para ti también. Y eso es una buena noticia, ¿verdad que sí? Así que los del Antiguo Testamento fueron salvos por Cristo y nosotros somos salvos por Cristo y los que vendrán serán salvos por Cristo si son salvos, o sea, si creen en Él y se someten a Él y lo reciben como su Salvador, como su Señor, si confiesan con su boca y lo creen en su corazón, puede ser salvo, será salvo. Así que esto ha sido todo. Yo espero que hayamos aclarado algunas dudas. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscríbase, compártelo. Si está siendo de bendición, ayúdanos con like, con comentarios, con todo lo que se necesita, ¿verdad? Para poder echar para adelante un canal. Necesitamos de su ayuda también. Y así que va a ser para la próxima. Espero que sigan con nosotros y vamos a seguir trayendo temas así para poder aclarar dudas. Espero que les siga gustando y cuento con tu like.